La Organización de Estados Americanos inicia hoy una auditoría vinculante de las elecciones presidenciales, que por la mínima diferencia dieron a Evo Morales la victoria en la primera vuelta. Las conclusiones se conocerán en 2 semanas. El candidato presidencial opositor Carlos Mesa rechazó la auditoría tras considerar que sus términos fueron pactados unilateralmente. Tenemos reporte desde La Paz. En Estados Unidos se espera que hoy la Cámara de Representantes vote para formalizar los pasos a seguir en el procedimiento de impeachment contra el presidente Donald Trump. Les contamos las reglas que establecerá la Cámara dominada por demócratas. Y el 31 de octubre llegó sin Brexit y en cambio inició la campaña para las elecciones adelantadas del 12 de diciembre. El premier conservador Boris Johnson y el opositor laborista Jeremy Corbyn enfrentan sus visiones de cómo debe ser la salida aplazada para enero. Tenemos informe desde Londres. Buenos días, comienza la mañana y también las noticias en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos en Bolivia. Para hoy se espera el inicio de la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. El procedimiento, que fue acordado por el gobierno como vinculante, tardaría 2 semanas. La oposición, liderada por Carlos Mesa, declaró su rechazo, pues alega que se pactó sin tenerlo en cuenta y sin atender al llamado de desconocer los resultados iniciales que le dieron el triunfo al mandatario Evo Morales en primera vuelta. En las calles siguen las protestas a favor y en contra de Evo con consecuencias. El gobierno confirmó la muerte de 2 personas en el municipio de Montero, departamento de Santa Cruz, producto de los enfrentamientos. Para conocer más, nos comunicamos en La Paz con nuestra corresponsal Paola Cuentas. Paola, buenos días. ¿Con o sin aprobación de la oposición se realizará la auditoría? ¿Bajo qué condiciones se dará este proceso? Saludos desde Bolivia. La fecha para el inicio de este proceso de auditoría ha sido fijada para hoy, 31 de octubre. Sin embargo, de alguna manera se ha mantenido en suspenso este inicio, ya que tras el rechazo manifestado por el candidato presidencial y líder de la oposición, Carlos Mesa, los representantes del gobierno a través del Ministerio de Comunicación han solicitado que pueda presentar una lista de condiciones, si la tuviera, para que puedan aceptar la auditoría y de esta forma se allane el camino para llevar a cabo este proceso y represente una solución ante este conflicto que se está viviendo. Entonces, no han confirmado los representantes del Ejecutivo si esperarán la respuesta de Carlos Mesa o de todas maneras se dará inicio, como ya estaba previsto para esta jornada, el proceso de esta investigación, de esta pesquisa, de esta auditoría llevada a cabo por la Organización de Estados Americanos. Paola, ayer hubo 2 fallecimientos y varias personas heridas. ¿Cómo fue la noche allí en Bolivia? Se mantiene la tensión en todo el territorio nacional. De hecho, luego de estos 2 decesos, lamentablemente se ha incrementado la furia de muchos sectores, quienes han ratificado que continuarán movilizados en todo el territorio nacional. Si bien el candidato presidencial Carlos Mesa ha rechazado la auditoría y el gobierno ha solicitado que presente una lista de condiciones, los sectores cívicos definitivamente no aceptan la auditoría como una solución. Eso está descartado para ellos y lo que piden es la anulación del proceso electoral como único punto de salida a estas protestas y que haya un nuevo proceso con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Es así que las movilizaciones están confirmadas nuevamente para esta jornada. Se inicia el 9º día de paro en el marco de esta protesta indefinida que así ha sido señalada. Hay convocatorias aún de sectores que apoyan al presidente Evo Morales por un lado y también aquellos quienes reclaman la anulación de elecciones. Concentraciones, cabildos es lo que se espera para esta jornada y hay preocupación porque lamentablemente la violencia ha sido una de las características dentro de estas movilizaciones. La pulseta se ha trasladado a las calles en territorio boliviano. Gracias a usted. En noticias de Estados Unidos continúa el proceso para una eventual destitución del presidente Donald Trump. Se espera que hoy la Cámara de Representantes vote en plenaria una resolución que formalice la investigación contra el mandatario por haber presuntamente presionado al presidente de Ucrania para que investigara a su rival político Joe Biden. Las reglas del procedimiento se las explicamos a continuación. ¿Donald Trump abusó de su poder para su beneficio personal?
5 semanas después de haber iniciado el proceso de impeachment contra el presidente de Estados Unidos, la Cámara de Representantes de mayoría demócrata votará este jueves una resolución para definir los siguientes pasos de la investigación. Si se aprueba, esta resolución permitirá la celebración de audiencias públicas de los testigos del caso ucraniano, la transferencia de información al Comité Judicial de la Cámara y también la participación de la defensa de Donald Trump en el proceso de destitución. Los demócratas pretenden así quitarle a Donald Trump su principal argumento de defensa. El presidente de Estados Unidos, así como sus partidarios, critican que las audiencias se hayan realizado hasta ahora a puerta cerrada. En mi opinión, el procedimiento no es justo. Este no es un procedimiento abierto y ciertamente no es transparente. En el corazón de la investigación lanzada por los demócratas se encuentra una comprometedora llamada telefónica del presidente Trump a su homólogo ucraniano, denunciada por un oficial. Donald Trump pidió a Volodymyr Zelensky que investigara al hijo de Joe Biden, su potencial rival en las elecciones presidenciales de 2020. Según la Constitución, le corresponde a la Cámara de Representantes adelantar el proceso de impeachment y recae sobre el Senado la responsabilidad de juzgarlo. Pero con una Cámara alta de mayoría republicana, una destitución parece muy poco probable. Este 31 de octubre representa una nueva fecha fallida para el Brexit. Tras haber incumplido plazos anteriores, hoy estaba previsto que el Reino Unido abandonara la Unión Europea. El primer ministro Boris Johnson llegó al poder tras la renuncia de Theresa May, prometiendo que habría un Brexit este 31 de octubre a cualquier precio. Sin embargo, el Reino Unido se vio obligado a pedir una nueva extensión hasta el 30 de enero de 2020 y ahora se prepara para elecciones anticipadas en diciembre. Johnson y el opositor Jeremy Corbyn iniciaron sus respectivas campañas. Este 31 de octubre también estará marcado por el retiro de John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes. La ampliación la tiene nuestra corresponsal Luisa Pulido. Luisa, no fue el Brexit hoy. ¿Cuál será la atmósfera entre la población tras otra fecha límite incumplida? Pues es de frustración independientemente de si se votó por el Brexit o no, porque el país está inmerso en este laberinto que parece sin salida hace 3 años. Como lo mencionas, han pasado 3 primeros ministros. La otrora poderosa libra esterlina ha perdido el 20% de su valor en estos 3 años y la población está completamente polarizada. Boris Johnson incumplió su promesa de do or die, vamos a salir del Reino Unido, así que esa es la sensación que se respira incluso aquí en las afueras del Palacio de Westminster, el Parlamento británico. Algunas personas han insistido con carteles, con banderas, en que es hora de que se tome alguna determinación. Hoy ha iniciado formalmente la campaña, el primer ministro visitará algunas zonas del país, irá a un colegio, a un hospital y a una estación de policía y dirá que hoy era el día en el que el Reino Unido se suponía tenía que dejar la Unión Europea, pero por Jeremy Corbyn, el jefe de la oposición, no fue así. Entre tanto, el laborismo, los liberales demócratas y los nacionales escoceses también arrancarán esta campaña que parece dará un poco más de luz, pero no hay claridad sobre qué va a suceder. Luisa, hoy también se retira de la Cámara John Bercow. ¿Cuál es el legado de este portavoz de la Cámara de los Comunes? Es sin duda el político más famoso del Reino Unido por sus características y muy divertidas frases, sus corbatas coloridas. Pero el legado de John Bercow va más allá, es considerado un modernizador que abrió las puertas del Parlamento para la gente en general, acercó la política británica, el sistema de este país, a los jóvenes yendo a los colegios, a las universidades, permitió que diputados de los diferentes sectores pudieran hablar en el Palacio de Westminster y por ello también es considerado un modernizador porque creó políticas inclusivas de equidad de género y para la comunidad LGBTI. Sin embargo, algunos de sus críticos dicen que su papel de modernizador, de ser una figura neutral, sobre todo con el Brexit, no fue así. Su sucesor se elegirá el próximo lunes. Luisa, gracias a usted por la información. Y vamos a noticias del Líbano. En medio de las protestas en ese país, hay sectores que aseguran que Saad Hariri está listo de nuevo para otro periodo de gobierno. El mandatario anunció su renuncia al cargo de primer ministro tras 2 semanas de protestas nacionales. Sin embargo, el descontento continúa en las calles. Ondean la bandera nacional, cantan lemas contra el gobierno. Los manifestantes han vuelto a las calles del Líbano. Los militares vigilan cada movimiento. Las noticias dicen que Saad Hariri regresaría como primer ministro un día después de su renuncia.
Estoy contra la formación de un gobierno con Saad Hariri porque él está untado de corrupción. De acuerdo a las fuentes, él ha dicho que si regresa, el gobierno debe estar formado por tecnócratas. Solo un pequeño número de los manifestantes aplaude la noticia. Hariri representa una porción grande de nuestra sociedad y no tengo problemas en que él se quede si hay un gobierno tecnócrata que represente a la gente, un gobierno civil y no sectario. Ese día empezaba a regresar a las calles un ambiente de normalidad, después que el ejército le pidió a los manifestantes limpiar las calles voluntariamente. Pero antes, Beirut había visto la marcha más grande desde 2008. Ahora la pregunta es si Hariri volverá a su cargo o no. En Chile, la policía dispersó a manifestantes de la Plaza de Italia en Santiago, la capital, con cañones de agua y gases lacrimógenos, mientras continúan las manifestaciones contra la desigualdad social y económica. Las movilizaciones se produjeron a pesar del anuncio del presidente Sebastián Piñera de cancelar la organización de las cumbres Asia-Pacífico y COP25, que se iban a realizar en el país austral. El mandatario liderará una reunión con los partidos de oposición en el Palacio de la Moneda para abordar la crisis. Sebastián Piñera no descartó la posibilidad de impulsar reformas estructurales en el país. Los colombianos le rindieron tributo a los 5 indígenas de la comunidad Nasa, asesinados presuntamente por disidentes de la exguerrilla de las FARC en la localidad de Tacuello. En la capital del país, Bogotá, se realizó un acto simbólico, mientras que el gobierno ordenó el despliegue de 2.500 soldados al departamento del Cauca, suroeste del país, para combatir a los grupos armados ilegales. Líderes de la Organización Nacional Indígena de Colombia llamaron a manifestaciones y denunciaron que su gente es perseguida, asesinada y masacrada. Y volvemos a Estados Unidos porque California continúa luchando para apagar los incendios en el sur del estado. Las llamas han obligado a la evacuación de unas 190,000 personas. La tarea contra el fuego se dificulta debido a los fuertes vientos que arrastran brasas y crean nuevos focos. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. El fuego se extiende con fuerza en California, dejando miles de hogares afectados, a pesar de que un gran equipo ha sido desplegado para combatir las llamas. Con sus propias manos, los integrantes de esta comunidad intentan paliar la situación. Solo mantenemos la calma con nuestras mangueras del jardín, es todo lo que tenemos. Hay una toma de agua en nuestra propiedad y mangueras, así que eso es útil para ellos. Al norte de Los Ángeles, un nuevo incendio obligó a la evacuación de unas 7,000 viviendas, lo que equivale a unas 26,000 personas. Aunque las causas no han sido determinadas, se cree que las líneas eléctricas jugaron un papel protagónico, como han hecho en los últimos años, provocando los peores incendios forestales en el estado. Los desafíos que hemos tenido están en todo el área del sur de California, incluido el condado de Ventura. Hemos tenido múltiples focos, nuevos incendios en todo el sur del estado. Para quienes tienen granjas, salir de sus hogares implica incluso sacar a todos sus animales y así poder evacuar. El trabajo de los bomberos amenaza con dificultarse debido a las brasas que son arrastradas por los fuertes vientos y encienden nuevas fogatas. Los incendios forestales en California comenzaron a principios de octubre, pero fueron empeorando con el paso del tiempo y el clima seco. Vamos ahora a Japón, donde se registró otro devastador incendio. Las llamas devoraron unos 4.200 metros cuadrados del castillo Shuri en Okinawa, sudoeste del archipiélago nipón. Este sitio, que tenía un gran atractivo turístico, había sido declarado como Patrimonio de la Humanidad de UNESCO y había sido construido hace más de 500 años. Hasta el momento se desconoce qué causó la conflagración. El gobierno se comprometió con su reconstrucción. Y finalizamos con deportes. Anoche los Nacionales de Washington se consagraron campeones de la Serie Mundial de Béisbol por primera vez en su historia. En el séptimo y definitivo juego, los Nacionales se impusieron por 6-2 a los Astros de Houston y le dieron el primer título a un equipo de la capital estadounidense después de 95 años. Esta Serie Mundial fue histórica, pues todos los triunfos fueron para los equipos visitantes, algo inédito. Las celebraciones en Washington fueron en grande hasta las horas de la madrugada. Llegamos al final de este informativo. Usted recuerde que puede consultar más información en france24.com y quédese con nosotros porque viene más programación. Buenos días.